Hola chicas, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a compartir cómo realizar un gorro con orejas de conejito. Vi esta foto por Pinterest, un gorrito tejido a 2 agujas con orejitas, y me pareció que lo podía realizar en la máquina. Entonces les voy a compartir cómo lo realizaría yo, ¿sí? Entonces las dejo con el paso a paso. Materiales: voy a utilizar lana fina 316, es un cashmere, y voy a utilizar en color fucsia flúor, ¿sí? Entonces comencemos. Van a comenzar enhebrando la máquina. Yo voy a realizar la medida de 1 a 3 años, entonces van a enhebrar en la máquina 105 puntos. Enhebrada nuestra máquina, vamos a comenzar a realizar un falso elástico. Vamos a tejer la cantidad de 40 filas y lo vamos a tejer en tensión 7. Terminado las 40 filas del elástico, lo que voy a hacer es subir los puntos para cerrar este elástico. Subido nuestro elástico, lo siguiente que vamos a hacer es tejer 50 filas recto. ...50 filas tejidas, lo siguiente que vamos a hacer es separar nuestro tejido en dos. Es decir, las agujas del 0 hacia la izquierda las voy a poner en posición de descanso y voy a trabajar con las agujas de la derecha. Agujas en descanso y voy a trabajar con este lado derecho. Lo que voy a hacer ahora es tejer 30 filas recto. Entonces comienzo a trabajar tejiendo 30 filas recto. Entonces tejí 30 filas, pero se me hace que voy a tejer 10 filas más para que las orejitas queden un poco más larguitas, ¿sí? Entonces tejo 10 filas más, un total de 40 filas. 40 filas listas. Lo que voy a hacer es retirar estos puntos con una aguja lanera. Saco los puntos de las platinas y voy tomando los puntos de uno en uno. Retirado los puntos, lo que voy a hacer es ajustar acá en la parte de arriba y cerrar esta orejita o esta parte. Voy a volver a pasar la aguja por todos los puntos y después voy a realizar una costura en el costado para cerrar estas orejitas. Pasando otra vez la lana por los puntos, se cierran perfectamente los puntos. Entonces la otra oreja van a trabajar de la misma manera, tejiendo 40 filas recto. Las veo cuando tenga la otra orejita. Listas las orejas, voy a pasar a realizar la costura. Entonces con una aguja lanera lo que voy a pasar a realizar es coser las orejitas.
Entonces vamos a realizar una costura invisible en ambas orejas y después lo que nos quedaría por coser sería la parte de abajo del gorro. Ahora cosemos el cuerpo del gorro. Costura lista, nuestro gorrito nos quedaría de esta manera. Nos vamos a poner de la parte de adelante de este gorrito. Lo que vamos a hacer es cerrar un poquito las orejas para que nos quede con mejor forma. Voy a pasar una hebrita por atrás y ahora es cuestión de acomodar la oreja, de darle forma. Y cerrar. Hacer varios nuditos para que nos quede cerradita esta oreja. Voy a pasar por atrás, también ajustando, haciendo varios nuditos. Vuelvo hacia adelante. Entonces nos quedaría algo así. Del otro lado realizamos lo mismo y después a estas hebritas las escondemos por dentro. Una vez escondidas las hebras, nuestro gorrito nos quedaría de esta manera. Entonces, lo siguiente que van a hacer es, vamos a bordar una carita acá. Vamos a realizar el bordado con la puntada que se llama punto atrás, ¿sí? Entonces yo realicé la silueta de un ojito y ahora les voy a explicar cómo lo realicé. Enhebran su aguja con lana en color negro. Van a pasar por dentro del gorrito y más o menos van a calcular la misma distancia, ¿ven? Y van a calcular la misma distancia de salir en dirección a este ojito. Si quieren pueden, para que puedan ver bien, con su aguja marcan ahí y pueden venir en la misma dirección entrando, después estiran su hilo. Espero que se entienda. Entonces yo ahí, acá es donde voy a comenzar a realizar el ojito. Lo voy a pasar por la parte de adelante y si estiro un poquito el hilo se mete por dentro. Después lo que hago es agarrar la hebrita y pasarla hacia atrás y ahí ya voy mirando de que me queden los ojitos iguales. Entonces la puntada hacia atrás se realiza de la siguiente manera. Tengo que volver hacia atrás. Entonces realicé ahí mi puntada. Voy a pasar un punto y voy a volver hacia atrás. ¿Sí? Entonces yo saqué el punto y ahora voy a volver hacia atrás. Voy a girar un poquito la aguja, no voy a sacar recto por abajo del mismo punto donde saqué, sino que voy a doblar la aguja un poquito y saco el punto. Saqué el punto, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Volver hacia atrás. Vuelvo hacia ese punto y ahora voy a seguir para realizar esta parte del ojito, la parte de abajo, la parte derechita.
Ahora voy a sacar a la par. Ahora voy a trabajar recto. Espero que más o menos se entienda. Yo de bordado no sé nada, pero por eso me cuesta mucho explicarle. Entonces, ahí voy. Sigo tejiendo en sentido derecho. Y ahora voy a ir subiendo. Donde comenzamos, entonces solo tengo que subir, creo que 2 puntitos nada más ahí. Y estaría llegando. Entonces ahí más o menos nos quedaron casi iguales. Entonces vuelvo un punto hacia atrás y vuelvo a salir al primer punto para realizarle las pestañas en los costados. Entonces realizamos las pestañas. Me voy a poner así de costado y volvemos al mismo punto y realizamos 2 palitos, uno y el otro un poquitito más abajo, y así nos quedarían este ojito con sus pestañas a los costados. Acá lo que tienen que hacer es acomodarlo bien, ajustar un poquito y el hilo se va acomodando. Ahí ajusté, ajusto este y nos quedaría de esta manera nuestro ojito bordado. Lo siguiente que hacemos es bordar la nariz y ahora lo siguiente es bordar la naricita. No corté la hebra, voy a venir acá al medio, voy a venir más o menos por acá por este punto. Voy a venir más o menos por acá por este punto, ¿sí? Y introduzco la aguja. Introducí la aguja y voy a realizar como un palito. Lo voy a poner recto, voy a bajar. Voy a volver a salir sobre el primer punto que sacamos y nos quedaría así. Ahora voy a bordar hacia los costados y voy a volver a salir siempre por el primer punto. Vamos a ir bordando una naricita. Yo la voy a hacer rellena, entonces voy a ir pasando. Voy a hacer varias puntaditas, una encima de la otra o una a la par de la otra para ir formando un triángulo que sería el triángulo de la nariz, estirando el gorrito también a su vez para que la puntada también se vaya estirando. Voy a hacer una más, un poquitito más arriba, y lo que voy a hacer es irme hacia la otra punta. Esa va a ser la última puntada de esta nariz y voy a venir recto y voy a salir en el mismo lugar otra vez como para tapar esa partecita y quede más recta. Algo así, ¿ven? Les queda como más prolijito. Voy a hacerle otra puntadita ahí y listo. Voy a venir hacia abajo, voy a salir por abajo para hacerle como una pequeña boquita. Algo así quedó nuestra nariz. Voy a venir y voy a subir un poquito la hebra para hacerle como este gesto de sonrisa. Algo así les quedaría. Voy a venir con la hebra un poquito hacia abajo para que quede como más redondita esta parte.
y no les quede tan recto. Entonces paso como que la hebra por la mitad y voy a volver a pasar por ese mismo punto como para bajar el hilo y quede como más redondita esa parte, algo así. Ajustan y listo. Así les quedaría este bordado. Hacen un pequeño nudito en la parte de atrás para que le quede cerrado todo. Agregan lo que serían las flores en la parte de la oreja si prefieren. Le agregan cinta, lo que ustedes deseen, y así finalizaría este gorrito con orejitas de conejo. Así nos quedaría el gorrito finalizado. Yo le agregué el detalle de estas florcitas tejidas. Tienen un video en el canal para tejer estas florcitas, entonces abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el link, así ven ese video y pueden realizar las mismas florcitas si quieren. Entonces así finaliza este video, espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse al canal, dejen su like, dejen su comentario, activen la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que hay video nuevo. Las espero en un siguiente video, chicas.